Gracias, doctor. Muy amable. Bueno, no tenga pena. Entonces, les decía que hoy vamos a empezar con el tema de hormonas, con el módulo de hormonas. Hoy vamos a hablar lo que son las hormonas hipofisiarias, que ya hemos hablado en gastrointestinal que hay hormonas gastrointestinales, hablamos en riñón que hay hormonas que actúan en el riñón, y así pues las hormonas no es algo nuevo, pero lo que sí no hemos visto son las hormonas hipofisiarias. ¿Qué son las hormonas hipofisiarias? Primero tenemos que ver qué es la hipófisis. O sea, la hipófisis se encuentra, bueno, es un anexo del sistema nervioso central del cerebro, o también glándula pituitaria se le llama, se encuentra en la base del encéfalo del cerebro y se encuentra situada en la silla turca. Más o menos tiene 1 centímetro de diámetro, es una glándula muy pequeña, pero muy importante porque es ahí donde se producen o hay ciertas células que producen algunas sustancias que son muy importantes para la vida y para el metabolismo del cuerpo. La hipófisis la podemos dividir en dos partes. Va a tener una neurohipófisis, como vemos aquí, y una adenohipófisis. La neurohipófisis es lo que vemos ahí de color gris. Esa es la neurohipófisis o hipófisis posterior. Si ustedes se dan cuenta, pues la hipófisis posterior o neurohipófisis es una evaginación, quiere decir que sale de arriba hacia abajo, o sea, del hipotálamo. Desde el hipotálamo está como pendiendo, o sea, es un anexo, podríamos decirlo ahí. De hecho, ahí en la gráfica se ve el hipotálamo, el tallo hipofisiario, que es como el tronco que nace del hipotálamo y da origen a la hipófisis posterior o neurohipófisis. Entonces va a ser tejido nervioso, es parte del sistema nervioso central. Aparte, la adenohipófisis, que es lo que vemos ahí de varios colores, como rosado, rojo, con puntitos, que son los núcleos, son células, pero esto va a ser una invaginación del epitelio faríngeo. O sea, quiere decir que de la faringe asciende tejido y se junta con el de la neurohipófisis y va a tener características celulares. Por eso es que ahí vemos células, compartimentos con núcleo, y en la hipófisis posterior pues no vemos ese tipo de patrón, porque la neurohipófisis prácticamente es tejido nervioso. Quiere decir que hay axones que vienen desde el hipotálamo en los somas, o sea, los núcleos se encuentran en el hipotálamo, y el tallo hipofisiario no es nada más que axones largos que viajan hacia la neurohipófisis, y ahí en la neurohipófisis se secretan neurotransmisores. O sea, las hormonas que se liberan ahí son el equivalente a neurotransmisores. Aquí vemos la relación anatómica que tiene la hipófisis. Se encuentra en la base del encéfalo, pero desciende y se aloja ahí en la silla turca. Ahí vemos el tamaño comparado con el encéfalo, con el tronco encefálico, que es una parte muy, muy pequeña. Hablemos primero de la adenohipófisis, que la adenohipófisis dijimos que su forma realmente son células, tiene epitelio, y ahí va a haber 6 tipos de hormonas que se van a producir en esos tipos celulares. Va a haber 6 tipos celulares dentro de la adenohipófisis que son las que tenemos aquí. Vemos ahí, dice adenohipófisis, y de esas parten ciertas sustancias que, como las que tenemos ahí, dice tirotropina, hormona del crecimiento, corticotropina, folículo estimulante, luteinizante y prolactina. Todas estas sustancias se secretan ahí en la adenohipófisis. Hay 6 tipos celulares que cada uno secreta 6 sustancias distintas. Por ejemplo, la tirotropina viaja de la adenohipófisis, donde se produce y va a estimular la tiroides. Y ya la tiroides, que se encuentra en el cuello, va a producir o ya las hormonas tiroideas, que van a ser la tiroxina, triodotironina y hormona estimulante de la tiroides. Pero para que se puedan producir esas hormonas en la tiroides necesita el estímulo de la tirotropina. Porque se llama tirotropina? Porque tiene afinidad por la tiroides, esa sustancia que produce la adenohipófisis. También se secreta la hormona del crecimiento, que vemos ahí. Si ustedes se dan cuenta, ahí sale de la adenohipófisis una flecha, y ¿a dónde va? A todo el cuerpo. Esta es la única que no tiene una glándula diana o glándula objetivo. Si ustedes ven las otras, tiroides, glándulas suprarrenales, ovario, páncreas, glándula mamaria, todas van a una glándula específica. Ahora, en el caso de la hormona del crecimiento, estimula el crecimiento de todo el cuerpo.
Va a estimular el crecimiento de los huesos, del músculo, el sistema nervioso, y donde haya proteínas, donde haya que sintetizar tejidos, ahí va a ir a actuar la hormona del crecimiento. Por eso ven ahí que está el cuerpo completo. Luego viene la corticotropina, que la corticotropina esta va a estimular la corteza suprarrenal. Habíamos mencionado anteriormente en sistema nervioso autónomo, de hecho en corazón también mencionamos la médula suprarrenal que produce adrenalina principalmente y un poco de noradrenalina, la médula, pero la corteza no habíamos hablado de su función hasta el momento. Entonces la corteza su función es producir otro tipo de hormonas. Entonces, la adenohipófisis, secretando corticotropina, va a tener afinidad por la corteza suprarrenal para que la corteza suprarrenal produzca hormonas. La corteza suprarrenal produce muchas hormonas, tiene 3 capas la corteza suprarrenal y cada capa produce una hormona distinta que vamos a ver en su momento en otra clase. Pues luego vemos la hormona folículo estimulante y luteinizante, pues ahí solo dice ovario, pero la folículo estimulante y luteinizante, estas se llaman gonadotropinas. Por eso estas no tienen tropina al final, porque de gonadotropinas son 2, folículo estimulante y luteinizante. Estas, ¿cuál es su glándula diana o objetivo? En el caso de las mujeres es el ovario, como está ahí. En el caso de los hombres es el testículo. Entonces, su función, en el caso de la mujer, en el ovario es producir los folículos, producir los óvulos, producir las características sexuales primarias y secundarias que ya vamos a hablar en su momento. Y en el caso del hombre, el testículo, pues producir testosterona, producir la espermatogénesis, o sea, la formación de espermatozoides. Estas mismas hormonas tienen efecto tanto en testículo como en ovario. Y por último, la prolactina, que la prolactina esta va a estimular la producción de leche. Entonces, parte de las hormonas gonadotrópicas que van a producir estrógenos también en el ovario, los estrógenos forman la mama en la pubertad, pero la prolactina va a hacer que se produzca leche dentro de la mama después del embarazo. O sea, quiere decir que la prolactina va a actuar únicamente después del embarazo, porque pues normalmente no se produce leche en la glándula mamaria. Y esto pues es un resumen de cada una de las 6 hormonas que gracias a la adenohipófisis se secreta en cada una de las glándulas. ¿Y qué pasa con la neurohipófisis? La neurohipófisis dijimos que es una evaginación de tejido nervioso. Entonces, ahí se producen neurotransmisores o sustancias que les vamos a llamar también hormonas, que ahí se produce la hormona antidiurética, que esa sí ya la hemos mencionado, la hablamos ahorita en riñón, que pues su función es aumentar la permeabilidad del túbulo renal para que nosotros no perdamos mucha agua, por eso se llama antidiurética, o vasopresina, porque también su función, la hormona antidiurética, pues también tiene un efecto vasoconstrictor, principalmente en las venas, para desplazar volumen hacia el corazón y aumentar el gasto cardíaco cuando hay una pérdida de líquido. Entonces, controla la excreción de agua y ayuda a regular la concentración hídrica en los líquidos corporales. Esa es la hormona antidiurética. Y la oxitocina, que es la otra que se secreta ahí en la neurohipófisis, contribuye a la secreción de leche desde las glándulas hasta los pezones. Entonces no se confundan, porque dirán, pero no la prolactina hacía eso. No, la prolactina dijimos que forma la leche. O sea, hace que se sintetice leche en los alvéolos mamarios, pero es la oxitocina la que expulsa la leche de la glándula mamaria hacia el pezón para que ésta pueda salir. Pues esta contribuye a la secreción de leche, ¿verdad? Y otra es que también interviene en el parto. Las contracciones del parto, de hecho, son efecto de la oxitocina. Pues por eso algunas veces cuando hay un parto prolongado, pues a las señoras les ponen oxitocina en el suero para que aumenten las contracciones y que aumenten frecuencia, en potencia las contracciones y que se reduzca el periodo
del parto. Pues dos hormonas son en la neurohipófisis que también son importantes. Sin hormona antidiurética, pues ya hablamos en riñón, ¿verdad? Que si no hay hormona antidiurética, pues perdemos una gran cantidad de volumen y no podemos regular nuestro equilibrio hídrico. La adenohipófisis entonces tiene células. Ya dijimos que es epitelio en forma de células y va a haber eh, eh, 5 tipos de células ahí en la adenohipófisis. Bueno, de hecho son 6 tipos de células que van a formar estas sustancias que van a ir a estimular las glándulas o en el caso de la hormona del crecimiento, pues los tejidos en general. Entonces, ¿qué tipo de células son? Las 6 células, la primera las células somatótropas, que ahí vemos un porcentaje. Las células somatótropas ocupan el 40% de las células de la adenohipófisis, o sea, casi la mitad de todas las células producen somatotropina, que es la hormona del crecimiento. ¿Por qué? Porque la hormona del crecimiento es muy importante. Si no se produce hormona del crecimiento, no crece ninguna parte, no crecen los órganos, no crece el sistema nervioso, no crecen los músculos, los huesos. Entonces, por eso es que la población de este tipo celular es bastante abundante. ¿Qué van a hacer esas células somatótropas? Van a estimular el crecimiento corporal secretando la somatotropina, que la somatotropina es lo mismo que hormona del crecimiento. Factor de crecimiento también va a secretar, va a promover la lipólisis, que vamos a hablar un poquito de estos efectos de la hormona del crecimiento. Y también va a inhibir las acciones de la insulina. O sea, algunas hormonas excitan algunas funciones e inhiben otras. En el caso de la hormona del crecimiento, inhibe la función de la insulina, que la función de la insulina es agarrar la glucosa del líquido extracelular y meterlo al músculo y al hígado. Quiere decir que si una persona tiene mucha hormona del crecimiento, pues va a crecer un montón. O sea, los gigantes, el gigantismo, pues se da por un exceso de producción de hormona del crecimiento en la hipófisis, pero generalmente estos gigantes pues desarrollan una resistencia a la insulina, una diabetes. ¿Por qué? Porque la hormona del crecimiento bloquea los efectos de la insulina. Eh, Solo permítame, que había unos que no había admitido. Ahí estamos. Bueno, luego vienen las células corticótropas, que estas lo que van a secretar es corticotropina. Entonces, estas células son adrenocorticotrópicas, por eso se llama ACTH. Entonces, estas células van a ocupar un 20% de toda la superficie de la adenohipófisis. Quiere decir que entre la ACTH, la corticotropas y la hormona del crecimiento ya tenemos el 60% de toda la adenohipófisis. ¿Qué van a hacer las corticotropas? Es córtico, que es corteza, tropismo es afinidad. Estas tienen afinidad por la corteza suprarrenal y van a hacer que la corteza suprarrenal produzca glucocorticoides. O sea, ¿qué son los glucocorticoides? O sea, son corticoides, que son corticoides que se secretan en la corteza, que tienen afinidad o que tienen alguna influencia sobre la glucosa. Por ejemplo, el cortisol, dexametasona, tienen afinidad son esteroides, porque se forman a partir del colesterol y tienen que ver con el metabolismo de la glucosa. También la ACTH o corticotropina va a estimular otra parte de la corteza suprarrenal para que produzca andrógenos. Entonces, ¿qué son andrógenos? Pues son hormonas que tienen que ver con el desarrollo de ciertas características físicas. Por ejemplo, el vello axilar se produce por andrógenos suprarrenales. Andro viene de hombre, pero no quiere decir que vello axilar solo tengan los hombres, solo tengamos los hombres, ¿verdad? Sino vello axilar es algo que tienen mujeres y hombres. ¿Por qué? O sea, porque estas características no las va a dar el testículo y el ovario. El ovario va a secretar estrógenos y va a hacer que en algún momento las mamas crezcan de tamaño, que crezca de tamaño el útero, que se den las características sexuales secundarias, o sea, que se producen en el desarrollo. En el caso del hombre, pues la testosterona va a hacer que haya cambios en la voz, que haya mayor desarrollo de masa muscular, que crezca el tamaño de los genitales, pero los andrógenos no se secretan en los genitales. Pues quiere decir que eh, la,
las características del vello axilar, vello púbico, que son compartidas, se dan en los dos porque estas las producen las glándulas suprarrenales. Quiere decir que la glándula suprarrenal, como hay en los dos, en hombre y mujer, pues los dos van a tener vello axilar, los dos van a tener vello púbico porque ambos tienen glándula suprarrenal, ¿verdad? Entonces, esto es importante respecto a las características sexuales que mencionábamos, ¿verdad? Entonces, luego viene las tirótropas, células tirótropas. ¿Qué quiere decir tirótropas? Que tienen afinidad por la glándula, por la glándula tiroidea, ¿verdad? Entonces, ¿qué efecto tiene la glándula tiroidea? Pues la clase de mañana, pues vamos a hablar de tiroides. La tiroides, su función es controlar el metabolismo. O sea, ¿qué es el metabolismo o la velocidad del metabolismo? Es la velocidad con la cual nosotros, pues, metabolizamos u oxidamos, por ejemplo, la glucosa, oxidamos los ácidos grasos y todos los nutrientes. Entonces, hay personas que las oxidan más rápido, a quienes les acaban de comer y al ratito ya tienen hambre y son delgados, comen y no engordan. ¿Por qué? Porque tienen un metabolismo acelerado, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a dictar la velocidad del metabolismo? Es la hormona, la tiroides, las hormonas tiroideas. Entonces, las células tirótropas lo que van a tener es afinidad por la glándula tiroidea y va a hacer que ésta estimule o produzca más hormonas tiroideas en sus folículos, en sus cavidades. Y también las células tirótropas que producen TSH o hormona estimulante de la tiroides, así se llama la hormona que se produce en esas células, también va a mantener el tamaño de las células de la glándula tiroidea, que se llaman células foliculares. Y luego, pues pasemos a las células gonadótropas. Se llaman gonadótropas porque tienen afinidad a las gónadas, o sea, testículo y ovario. ¿Y qué va a producir las células gonadótropas? FSH, que es hormona folículo estimulante, y LH, que es hormona luteinizante. ¿Y qué van a hacer estas dos? La FSH, pues, estimula el desarrollo de los folículos ováricos. A cada mes madura un folículo en el ovario. Que es un folículo? Es una cavidad con líquido, y dentro de ese folículo se forma el óvulo. Y cada mes ese folículo se revienta en el día 14 del ciclo menstrual y se libera del ovario, listo para ser fecundado cada mes. Y también, aparte, en el caso del hombre, la misma FSH que hace madurar el folículo va a regular la espermatogenia testicular. Quiere decir que va a hacer que maduren los espermatozoides, que se produzca el espermatogénesis, que el espermatogénesis es precisamente el proceso en el cual se forman y maduran los espermatozoides. Y la hormona luteinizante, ojo que estas dos, FSH y LH, existen tanto en hombre como en mujer. La diferencia es que una va al ovario y otra al testículo, y por eso son los efectos que se dan. La hormona luteinizante induce la ovulación. ¿Qué es la ovulación? Cuando ya se desarrolló el folículo, maduró el óvulo, se rompe el folículo y se libera ese óvulo para fecundarse. Entonces, si no hay hormona luteinizante, no se libera ese folículo. O sea, madura el folículo, se llena de líquido, el óvulo está dentro, pero nunca se libera. Y la formación del cuerpo amarillo. ¿Qué es el cuerpo amarillo? Cuando se revienta el folículo, sale el óvulo, lo que queda se le llama cuerpo amarillo. En un caso, ese óvulo es fecundado por un espermatozoide y se produce el embarazo. Las primeras 12 semanas, ese cuerpo amarillo, o sea, lo que quedó del folículo, va a producir hormonas, principalmente progesterona, para mantener, para que se pueda dar el embarazo. O sea, la progesterona, pero se llama progesterona, que está a favor de la gestación. O sea, si no hay progesterona, el embarazo se viene, se produce un aborto. De hecho, cuando hay amenazas de aborto, cuando empieza a sangrar la mujer embarazada en las primeras semanas, le ponen inyecciones de progesterona precisamente para que el embarazo pueda ser viable. Todo esto lo vamos a ir viendo en una clase aparte, ¿verdad? Y por último, las células las lactótropas, estas tienen afinidad por la producción, por la producción de leche, ¿verdad? Esta va a estimular las células alveolares, que son las células alveolares las que forman las glándulas, las glándulas productoras de leche, ¿verdad? Entonces va a estimular la producción de leche. Si se dan cuenta, aquí solo estimula la producción de leche, aquí no inhibe nada.
porque normalmente esta está inhibida. O sea, normalmente no hay prolactina, que es lo que producen las células lactótropas, porque hay inhibición. ¿Cuándo se produce prolactina? Cuando se libera estas células, cuando se da el embarazo, se empieza a producir prolactina y ya se estimula la producción de leche. En algunos casos patológicos, por ejemplo, si hay un tumor, en la hipófisis, específicamente uno de los 6 tipos celulares, por ejemplo, si hay un tumor en las células lactótropas, que se va a producir prolactina aunque no haya un embarazo. Y la mujer que no está embarazada va a empezar a producir leche, ¿verdad? De hecho, también se puede dar en el hombre, ¿verdad? La diferencia es que en el hombre nunca hay embarazo, por lo tanto no se produce leche, ¿verdad? Entonces, pero si hubiera un tumor productor de prolactina, también se podría producir leche porque también hay glándula mamaria, ¿verdad? En el caso del hombre también hay glándula mamaria, también puede haber cáncer de mama, ¿verdad? Porque ni de esa glándula mamaria, pues puede afectarse. Entonces vemos que el hipotálamo controla toda la secreción hipofisiaria. ¿Por qué? Porque el hipotálamo está en contacto directo con la hipófisis, comparte su inervación, de hecho es la misma inervación. En el caso de la neurohipófisis, los somas, o sea, los núcleos están en el hipotálamo, y en el caso de la adenohipófisis, que ustedes dicen, ah, no, pero ese no, porque no viene del hipotálamo, o sea, viene de la faringe, pero la sangre que circula por el cerebro y por el hipotálamo desciende y comparte su irrigación, o sea, la sangre que pasa por el hipotálamo baja luego a la hipófisis y regresa a la circulación general. Y ahorita más adelante vamos a poner una ilustración de eso. Entonces, la secreción de la neurohipófisis va a estar controlada por señales nerviosas. Porque dijimos, este es epitelio nervioso, quiere decir que un potencial de acción va a hacer que la neurohipófisis libere vasopresina, u hormona antidiurética, u oxitocina. En el caso de la adenohipófisis, va a estar controlada por el hipotálamo. ¿Por qué? No precisamente por un potencial de acción, porque esas no son fibras nerviosas, son células, ¿verdad? Ya vimos los 6 tipos de células, sino a través de la sangre, como el hipotálamo, primero la sangre pasa por el hipotálamo, luego baja a la adenohipófisis, entonces el hipotálamo va a secretar ciertas sustancias que van a ordenarle a esos 6 tipos celulares qué hacer, si liberar algo, si inhibir algo. Entonces, estos van a llamar factores de liberación o factores de inhibición. Si el hipotálamo secreta un factor de liberación, este se va hacia la sangre, baja a las 6 células de la adenohipófisis y les va a ordenar que libere, por ejemplo, hormona estimulante de la tiroides, ¿verdad? O hormona del crecimiento, ¿verdad? O alguna inhibidora. Por ejemplo, en el caso de la prolactina, pues el hipotálamo, si no hay embarazo, va a estar secretando constantemente un factor inhibidor para que no se libere prolactina. Sí, entonces, ¿por dónde va a pasar? Se encuentran los vasos porta hipotálamo hipofisiarios. ¿Por qué se llaman vasos porta hipotálamo hipofisiario? O sea, si se recuerdan, pues, ¿dónde hemos visto otra? Aquí hay una circulación que se llama circulación porta hipotalámica. ¿Qué quiere decir porta? Un puerto, ¿verdad? ¿Dónde hay otra circulación porta? ¿Quién me dice que acaban de hacer algo de eso? ¿Dónde está la circulación porta o portal? ¿Alguien? ¿Dónde se da esa circulación porta o portal? En el hígado, doctor. Hacia el hígado, ¿verdad? La circulación portal recoge sangre del tracto gastrointestinal, se junta todo hacia la vena porta y esa sangre se va hacia el hígado, ¿verdad? Pues en este caso, ese sistema porta hipotálamo hipofisiario quiere decir que se recoge la sangre que viene del hipotálamo y se va hacia la hipófisis, como que fuera el hígado, la hipófisis fuera el hígado, ¿verdad? Reúne toda la sangre y pasa hacia, hacia la hipófisis. Pues quiere decir que todo lo que le pase al hipotálamo, el hipotálamo
recordemos que el hipotálamo está conectado con todas las áreas de la corteza cerebral. Entonces quiere decir que estímulos visuales, auditivos, emocionales, pensamientos, temores, cualquiera de estos factores puede venir y afectar el hipotálamo. Y si se afecta el hipotálamo, por ejemplo, cuando uno se oye mucho que a veces que las señoras les dicen es que se le dio un susto y se le fue la leche, la que estaba dando de mamar, ¿verdad? O se preocupó mucho, la asustaron y resultó diabética, ¿verdad? Entonces, estos factores en cierta medida sí pueden afectar los factores emocionales porque se altera el hipotálamo y, por ejemplo, el hipotálamo ya no secreta la hormona inhibidora, que es la que, por ejemplo, inhibía alguna secreción de alguna hormona, por ejemplo, los glucocorticoides, entonces va a secretar mucho glucocorticoides y la persona va a tener mucha glucosa en la sangre, ¿verdad? O en el caso de la embarazada, ahora que estaba dando de mamar, el hipotálamo, como percibía que estaba dando de mamar, pues estaba inhibiendo, estaba produciendo prolactina y de repente hay una emoción muy fuerte y se afecta el hipotálamo por esa emoción, pues puede hacer que deje de producir prolactina y por lo tanto ya no va a haber leche, ¿verdad? Entonces por eso cambian los niveles hormonales según las emociones. Otro factor muy común que se ve pues en las mujeres, ¿verdad? O sea, están estresadas o con alguna pena, están en exámenes finales o tienen y se les va la menstruación, ¿verdad? Entonces eso es común también precisamente por eso, ¿verdad? Cambian los niveles hormonales porque las emociones, en este caso ansiedad, tristeza, enojo, emociones muy fuertes pueden afectar los estímulos que llegan al hipotálamo por el sistema límbico, por la corteza cerebral, ¿verdad? Que todo eso lo vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el sistema porta, hipotálamo, hipoficiario. Si ustedes se dan cuenta, en la ilustración, aquí vemos que la arteria, aquí entra la sangre arterial, que primero pasa a una región que se llama la eminencia media, que la eminencia media es el sitio donde está anclado el tallo hipoficiario al hipotálamo. Entonces ahí tenemos el hipotálamo y la sangre pasa exactamente a esa área. Entonces, ¿qué pasa en esa área? El hipotálamo está secretando sus factores liberadores o inhibidores, ahí a la eminencia media entra la sangre por esa arteria. Ahí se da un primer lecho capilar, porque recordemos que solo en los capilares pueden entrar y salir sustancias. Pues ahí se da un primer lecho capilar donde entran esos factores hipotalámicos, inhibidores o excitadores, y luego sigue bajando la sangre que ya lleva todos esos factores inhibidores o excitadores, y baja esa sangre a la adenohipófisis. O sea, a esas 6 células que son capaces de producir hormonas, media vez el hipotálamo les dé la orden. ¿Y cómo le da la orden? Mediante esos factores liberadores o inhibidores que produce el hipotálamo. ¿Y qué pasa si no hay factores inhibidores o liberadores? Por ejemplo, yo quiero secretar hormona tiroidea, ¿dónde se produce? En la tiroides, ¿verdad? Pero ¿qué necesita la tiroides para que se produzca? Necesita que de los 6 tipos celulares, las células tirótropas secreten la tirotropina para que la glándula se ponga a trabajar. Pero ¿quién le dice a las células que secreten tirotropina? El hipotálamo. Entonces el hipotálamo va a secretar otro factor que se llama factor liberador o tiroliberina, que la tiroliberina, o sea, si se dan cuenta es una cadenita. Primero el hipotálamo secreta tiroliberina. La tiroliberina, ¿dónde actúa? En las células tirótropas de la adenohipófisis. ¿Y qué hacen las células tirótropas de la adenohipófisis? Secretar tirotropina, ¿verdad? ¿Y qué hace la tirotropina? Va a estimular la glándula tiroidea para que secrete T3, T4 y TSH, que son las hormonas tiroideas. Y a esas hormonas van a decirme qué tan rápido voy a metabolizar los nutrientes, ¿verdad? Si hay mucha hormona tiroidea, por ejemplo, en el hipertiroidismo, o sea, la glándula tiroidea produce mucho T3, T4 y TSH, mucha hormona tiroidea, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando hay mucha hormona tiroidea? Pues aquí viene, eso es otra cosa que vamos a ver en cada una de las hormonas. Cuando hay mucho, como la sangre vuelve a pasar por esa arteria que vemos ahí en la ilustración, esa sangre va a traer mucha hormona tiroidea. Como va a haber mucha, el hipotálamo se va a retroalimentar y va a decir, ve, hay mucha, mejor bajémosle. Entonces deja de producir tiroliberina, intentando que las células tirótropas produzcan menos tirotropina y que la glándula tiroidea deje de producir hormona tiroidea. Entonces, normalmente nosotros tenemos concentraciones adecuadas
porque el hipotálamo se comunica con la tiroides y ve qué tanta hormona está produciendo. Pero, por ejemplo, hay un tumor en la tiroides que produce demasiada hormona tiroidea. ¿Qué hace el hipotálamo? Apaga la producción de tiroliberina, pero el tumor no le hace caso al hipotálamo, sino un tumor produce porque produce, ¿verdad? Entonces, si sacamos pruebas tiroideas, por ejemplo, eso lo vamos a ver la otra clase, me estoy adelantando un poquito, pero si sacamos pruebas tiroideas, va a haber mucha hormona tiroidea y vamos a ver que el hipotálamo, o sea, la tiroliberina no va a haber, ¿verdad? Entonces uno dice, este es un hipotiroidismo, ¿verdad? Porque si no hay tiroliberina, no debería haber hormona tiroidea, ¿verdad? Sé que se confunden con esto, pero esto lo vamos a aclarar un poquito más en la clase de mañana de hormonas tiroideas. Entonces, bueno, el punto es de que pues hay dos lechos capilares, ¿verdad? Lo que pasa en el exterior se llega hacia la arteria entra al hipotálamo y el hipotálamo en base a la información que está recibiendo por la sangre va a decidir si producir más o producir menos. Y eso va a afectar el segundo lecho capilar, lo que vemos ahí en azul, ¿verdad? Ya sea que las 6 tipos celulares produzcan más o produzcan menos. Entonces aquí tenemos los tipos de hormonas y si son liberadoras o inhibidoras en el caso del hipotálamo. Entonces tenemos liberadora de tirotropina, que es la que estaba poniendo de ejemplo, TRH, esta es liberadora de tirotropina, se produce en el hipotálamo y ¿cuál es su función? Estimular la secreción de TSH o tirotropina por las células tirótropas de la adenohipófisis. Tenemos la liberadora de gonadotropinas. ¿Qué va a hacer esta? Va a hacer que las células gonadótropas liberen FSH y LH, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. La liberadora de corticotropina, todas se producen en el hipotálamo, ¿verdad? Va a hacer que las células corticótropas secreten ACTH o corticotropina. Liberadora de hormona del crecimiento va a hacer que se secrete hormona del crecimiento por las células somatótropas o hormona inhibidora ojo que aquí hay dos, ¿verdad? Hay hormona liberadora de hormona del crecimiento y hormona inhibidora y prolactina. Entonces hablemos un poquito, ya concentremos en la hormona del crecimiento, que va a ser la hormona que vamos a platicar hoy. Todas las hormonas adenohipofisarias, excepto la hormona del crecimiento, tiene una glándula que tiene que estimular, ¿sí? Excepto la hormona del crecimiento, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque esta va a estimular todos los tejidos. O sea, la tiroides, la corteza suprarrenal, glándulas mamarias, ovarios, todas estas tienen una hormona estimuladora. En el caso de la tiroides, no. Quiere decir que va a ejercer un efecto directo sobre todos los tejidos del organismo. La hormona del crecimiento estimula el crecimiento de los tejidos corporales. Esta se llama somatotropina. ¿Y cómo es que crecen los tejidos? Un tejido crece, por ejemplo, el músculo crece cuando se depositan proteínas, ¿verdad? Por eso es de que generalmente con el ejercicio, cuando uno hace ejercicio, si uno quiere subir de músculo, tiene que comer bastante cantidad de proteína, ¿verdad? Porque si no, no tiene la hormona del crecimiento que depositarle al músculo para que crezca, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer la hormona del crecimiento es aumentar la síntesis de proteínas en todos los tejidos. O sea, que se formen más proteínas. ¿Y qué tengo que tener para eso? Aminoácidos y ribosomas, ¿verdad? Que son los que forman las cadenas proteicas. ¿Y de dónde obtengo los aminoácidos? De la dieta, ¿verdad? Entonces, induce el crecimiento de casi todos los tejidos, favorece el aumento del tamaño de las células, estimula la mitosis, o sea, para que se divida las células y crezcan
precisamente por estímulo de la hormona del crecimiento. Diferencia determinados tipos celulares, por ejemplo, el hueso y los miocitos, los músculos, pues va a diferenciar, va a hacer que estos se multipliquen y se diferencien y que formen más tejido. E incluso en la edad adulta todavía se sigue produciendo hormona del crecimiento, tal vez en menor medida. No quiere decir que la hormona del crecimiento solo esté en los niños. O sea, también hay hormona del crecimiento en un adulto, pero a excepción de que todos los tejidos, no todos los tejidos siguen creciendo igual. Por ejemplo, el hueso, uno ya después de cierta edad, pues ya no sigue creciendo, al contrario, ¿verdad? Porque el hueso se va deshidratando, los cartílagos se van gastando, ¿verdad? Entonces uno va acortando la talla en vez de creciendo, ¿verdad? Eh, eh, pero, por ejemplo, el músculo, una lesión, una fractura, pues la hormona del crecimiento ayuda a reparar los tejidos lesionados, ayuda a ganar masa muscular, ¿verdad? Ayuda a reparar o cicatrizar heridas, también es función de la hormona del crecimiento. Entonces, ¿cuáles son los efectos metabólicos? Que dijimos metabolismo, es la forma en la que yo oxido grasas, aminoácidos y glucosa. Pues, ¿qué efectos va a tener la hormona del crecimiento en estos tres tipos de macronutrientes? En cuanto a las proteínas, aumenta la síntesis proteica. Quiere decir que es anabólica. La hormona del crecimiento es anabólica. En algunas personas que se ponen para hacer ejercicio esteroides anabólicos, pues dentro de estos está la testosterona, ¿verdad? Que es la que más utilizan, ¿verdad? Se ponen testosterona para ganar más masa muscular, pero hay algunos que también se ponen hormona del crecimiento, precisamente porque aumenta la síntesis proteica y crece mucho más rápido el músculo, ¿verdad? Entonces, en cuanto a las proteínas, va a ser anabólico. ¿Qué pasa con las grasas? En cuanto a las grasas, va a movilizar grasas de los tejidos, o sea, va a oxidar las grasas, libera ácidos grasos, ¿para qué? Para usarlos como fuente de energía. Entonces moviliza grasas, ¿verdad? Entonces ya vieron aquí por qué, como les digo, algunos usan hormona del crecimiento, ¿por qué? Porque van a ganar músculo y van a quemar grasa, ¿verdad? Entonces van a tener músculo magro, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la glucosa? Pues eso ya lo habíamos mencionado, pues la hormona del crecimiento afecta el funcionamiento normal de la insulina. Quiere decir que yo no voy a agarrar la glucosa, no la puedo meter al hígado, no la puedo meter al músculo, entonces da un efecto diabetogénico. O sea, una persona, ese pues, es uno de los contras, ¿verdad? De usar hormona del crecimiento, ¿verdad? Porque si se ponen hormona del crecimiento es probable que vayan a desarrollar una diabetes, ¿verdad? Por uso de este medicamento, ¿verdad? Entonces disminuye la cantidad de glucosa utilizada en todo el organismo. Pero no hay un déficit nutricional porque ¿qué otra cosa hace con las grasas? Pues las grasas las va a usar como energía, ¿verdad? No necesita la glucosa como energía, sino las grasas, ¿verdad? Entonces, la hormona del crecimiento entonces favorece el depósito de proteínas en los tejidos. ¿Cómo lo hace? O sea, ¿qué necesitamos nosotros para que un tejido pueda depositársele proteína y que crezca? Pues de primero necesitamos, les decía, aminoácidos. ¿Dónde los obtenemos? En la dieta. Pero para formar cadenas proteicas, los aminoácidos tienen que entrar a la célula y el ribosoma tiene que leer el ARN, el mapa, ahora las instrucciones de cómo fabricar una proteína, pero ya cuando lo tengan en el ribosoma, lo que va a hacer es ir uniendo los aminoácidos y va a formar cadenas proteicas. Pero lo primero que necesito son aminoácidos. Entonces, la hormona del crecimiento favorece el transporte de aminoácidos al interior de la célula. O sea, abre canales para que entren aminoácidos más rápido y yo tener aminoácidos disponibles para formar tejidos. Aumenta la traducción de ARN, pues les decía anteriormente, pues mi mapa, mis instrucciones, mi manual de instrucciones de cómo hacer proteínas está en el ADN, pero yo no puedo sacar el ADN del núcleo y decirle al ribosoma cómo sintetizar las proteínas, necesito copiarlo, replicarlo a ARN y a el ARN sale y se va al ribosoma y se traduce en el ribosoma ya para que se sintetice un mayor número de proteínas. Y eso también lo hace la hormona del crecimiento. Entonces, favorece la captación de aminoácidos, favorece la traducción del ARN, favorece la transcripción de ADN a ARN, que es el proceso que habíamos mencionado. Y otra cosa, evita el catabolismo. ¿Verdad? O sea, ¿qué es? ¿Por qué catabolismo? Porque si no tenemos glucosa,
¿de dónde va a obtener la energía? Lo primero, pues tenemos grasas, pero también tenemos gluconeogénesis, ¿verdad? Podemos utilizar proteínas para obtener energía, para obtener glucosa, pero el hormona del crecimiento bloquea la gluconeogénesis, o sea, no podemos utilizar proteínas, entonces va a ser ahorrador de proteínas. O sea, vamos a usar grasas como energía, no vamos a tener glucosa y vamos a ahorrar proteínas porque las proteínas son solo para síntesis de tejidos, ¿verdad? Entonces, este, este módulo, pues, una forma fácil de aprender los efectos de las hormonas, pues es hacer cuadros, ¿verdad? El año pasado, pues, entregaron un cuadro de esto, pero este año lo van a hacer en su bitácora, ¿verdad? Pero una forma fácil de aprenderse es poner 3 líneas, ¿verdad? Carbohidratos, proteínas, lípidos, porque cada hormona hace algo diferente. La hormona del crecimiento, dijimos, ahorra proteínas, libera grasas y bloquea la glucosa. Pero, por ejemplo, el cortisol es al revés, ¿verdad? Eleva la glucosa, deposita grasas y es catabólico, ¿verdad? O sea, utiliza proteínas para energía, ¿verdad? La hormona tiroidea, pues es diferente, ¿verdad? La vamos a ver mañana, pero también sintetiza proteínas, oxida grasas y la glucosa, pues ahí sí no es diabetogénico, ¿verdad? Pero cada hormona actúa diferente. Entonces, para aprendérselo, pues una forma fácil es un cuadro comparativo, ¿no? La hormona del crecimiento favorece la utilización de la grasa. Ahora pasemos a las grasas. Ya dijimos que favorece la utilización como fuente de energía. Primero tenemos que liberarlo. Entonces, al haber mucha hormona del crecimiento, no va a haber muchos depósitos de grasa. Esa grasa se libera, se convierte a acetilcoenzima A y a la acetilcoenzima A, pues ya podemos a través del metabolismo oxidativo de las grasas obtener ATP. ¿Verdad? Para movilizar las grasas, pues se tardan varias horas, pero tenemos grasa pues disponible, ¿verdad? Y por último tiene un efecto cetógeno, ¿verdad? ¿Qué es el efecto cetógeno? O sea, es como en el caso de la diabetes, una cetoacidosis diabética se da, ¿por qué? Porque como no podemos usar glucosa, porque no hay insulina en el diabético tipo 1, no hay insulina, entonces ¿qué va a usar? Grasas, ¿verdad? Pero si el diabético se descuida como un exceso de grasas, pues ¿qué va a pasar? Como son ácidos grasos, ¿verdad? Los ácidos grasos pues van a generar una acidosis, ¿verdad? Entonces, por eso se llama cetoacidosis diabética. Entonces, parte del metabolismo de los ácidos grasos es que forma cuerpos cetónicos y por eso se llama efecto cetógeno, ¿verdad? Porque induce cetosis o un exceso de consumo de grasas va a formar ácidos, ¿verdad? Y va a producir una acidosis y cetosis, ¿verdad? Entonces, como se liberan todos los ácidos grasos y algunos los utilizo, algunos no, los que no utilizo se van a ir a depositar al hígado y se va a producir hígado graso. El hígado graso es lo mismo que esteatosis hepática que dice acá, ¿verdad? Entonces, es lo que vemos aquí, ¿verdad? El hígado normalmente es como pardo, como cafecito, ¿verdad? Entonces, todo, pues, creo que todos han visto el hígado ahí en las bandejas, ahí en el supermercado, ¿verdad? Es como café oscuro entre rojizo, ¿verdad? Entonces, el hígado se pone así como lo vemos ahí abajo, ¿verdad? Es como que fuera una carne, ustedes ven un pedazo de carne con mucha grasa, ¿verdad? Tiene metida la grasa dentro de las fibras musculares, entonces más o menos así se va viendo un hígado graso. Y el hígado graso puede progresar a cirrosis, lo que vemos ahí en la ilustración de arriba. El hígado normal es cafecito, un hígado graso pues se ve como brillante, amarillo brillante por los depósitos de grasa. Y ya el siguiente paso pues es cirrosis, ¿verdad? Mucha grasa puede llegar a dañar el hígado, o sea, no necesariamente el tomar produce cirrosis. O sea, sí, pero en su mayor parte, y de hecho una gran parte de la cirrosis que hay o cáncer de hígado pues puede ser por nutrición, ¿verdad? Por una mala alimentación, por exceso de grasa en la dieta, hígado graso, ¿verdad? Puede producir también cirrosis. La hormona de crecimiento reduce la utilización de hidratos de carbono. Lo que les decía, pues no podemos utilizar carbohidratos. ¿Por qué? Porque se disminuye la captación de glucosa, bloquea los transportadores de glucosa.
pero sí se va a producir en el hígado una gran cantidad de glucosa, o sea, se va a producir glucosa, pero no la puedo utilizar. Y se incrementa la cantidad de insulina porque el páncreas sí está funcionando, la insulina la produce el páncreas. Entonces, como no puedo transportar la glucosa al interior de la célula, ¿qué va a hacer el páncreas? Va a percibir que hay mucha glucosa y sigue produciendo insulina. Y ahí se produce lo que se llama resistencia a la insulina, ¿verdad? Entonces, hay insulina, hay glucosa, pero no puede la insulina meter la glucosa a la célula. ¿Por qué? Porque la hormona del crecimiento bloquea el transporte de la glucosa al interior de la célula, ¿verdad? Pero la insulina sí es necesaria porque la hormona del crecimiento, como vamos a ver ya más adelante que veamos diabetes e insulina, la insulina pues también fomenta el crecimiento, ¿verdad? Si no hay insulina, aunque uno tenga hormona del crecimiento, pues uno no va a crecer igual que alguien que sí tiene insulina y hormona del crecimiento, ¿verdad? Entonces, los hidratos de carbono, la insulina, el objetivo de la insulina es que se use la glucosa, ¿verdad? Pero si no hay insulina, no se puede utilizar la glucosa. Aparte de la insulina, pues otra característica de la insulina es que transporta la glucosa con aminoácidos, cotransporta glucosa y aminoácidos. O sea, si no hay transporte de glucosa, no va a haber transporte. Si no hay insulina, no va a haber transporte de aminoácidos tampoco. Entonces, si una persona tiene un exceso de hormona del crecimiento y no tiene insulina, pues se van a oponer sus efectos, ¿verdad? Aunque es raro ver eso, ¿verdad? La hormona del crecimiento, pues dijimos que estimula el crecimiento de todos los tejidos, también del cartílago y del hueso. Pues por eso es que se puede producir el gigantismo. Si antes de la adolescencia hay un exceso de producción de hormona del crecimiento, pues el hueso va a crecer desproporcionadamente. O sea, los gigantes o el gigantismo, las personas pueden llegar a medir 2,5 metros, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Por un exceso de producción de hormona del crecimiento. Entonces, ¿qué hace la hormona del crecimiento en el hueso? Aumenta el depósito de proteínas, igual que en todos los tejidos. Entonces, ahí se van a encontrar las células condrocíticas y osteogénicas, que lo que van a hacer es ir depositando hueso nuevo, alargando la longitud del hueso y engrosando también el hueso, ¿verdad? Pues va a ser huesos más largos y huesos más gruesos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mecanismo del crecimiento óseo? Pues hay dos tipos de mecanismo. Uno, cuando uno nace, pues no están soldados en los cartílagos epifisiarios. O sea, normalmente cuando ustedes ven un huesito, un hueso de pollo, ¿verdad? Cuando comen pollo, pues el cartílago está en las epífisis. Las epífisis es la cabecita, los extremos, ¿verdad? Entonces ahí hay cartílago. Normalmente el cartílago no está soldado en los niños. ¿De qué quiere decir? Que el cartílago epifisiario lo que va a hacer es ir depositando nuevo cartílago en el extremo del hueso y ese cartílago se va a convertir en hueso por las células osteogénicas. Entonces quiere decir que el hueso se va a ir alargando, va a ir creciendo en longitud, media vez todavía haya cartílago epifisiario. O sea, después de la pubertad, ese cartílago ya se vuelve hueso y ya no hay cartílago en la epífisis. Ya, bueno, cartílago que pueda fomentar el crecimiento. Entonces, si ya no hay cartílago, al final de la adolescencia que pueda convertirse en hueso, pues ya no puede seguir creciendo, ¿verdad? Entonces, por eso es que al llegar a los 18, 20 o más, ¿verdad? Al final de la adolescencia, pues uno ya no sigue creciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se detiene, se soldan los cartílagos epifisiarios y ya no puede haber nuevo depósito de hueso. Entonces, el gigantismo se da cuando hay un exceso de hormona del crecimiento antes de la adolescencia. Porque si hay un exceso de hormona del crecimiento después de la adolescencia, ya no se va, ya no pueden crecer los huesos, van a crecer los demás tejidos, pero no los huesos.
Y el segundo mecanismo es el grosor. ¿Cómo, cómo se, cómo crece el hueso en cuanto a grosor? Ahí hay unas células que se llama gigantismo, cuando es acto de sorter y pues me di una foto más adelante de una persona con acromegalia. Entonces, ¿cómo actúa la hormona del crecimiento? Pues la hormona del crecimiento tiene que actuar también con sustancias intermedias, o sea, tiene que haber algunas sustancias que le ayuden a la hormona del crecimiento a ejercer su efecto. O sea, la hormona del crecimiento eh, eh, pasa por el hígado y ahí en el hígado se forman unas proteínas que se llaman somatomerínas. Hormona del crecimiento, que es IGF, en inglés, factor de crecimiento parecido a la insulina, y se correlaciona con la cantidad de hormona del crecimiento que se produce. O sea, si hay mucha hormona del crecimiento, tiene que haber mucha somatomeína C y factor de crecimiento parecido a la insulina para unirse a este. Pues aquí es una comparación, ¿verdad? La hormona del crecimiento se une de forma muy laxa a las proteínas plasmáticas, por eso su vida media más o menos es de 20 minutos. La somatomeína C se une con fuerza a las proteínas transportadoras y cuesta que se libere y tarda más o menos 20 horas su acción. ¿Y cómo se hace para regular la secreción de hormona del crecimiento? Les decía, nosotros nunca dejamos de producir hormona del crecimiento, o sea, incluso eh, a los 60, 70 años todavía se produce hormona del crecimiento. En ancianos se puede producir un 25% del valor normal en la adolescencia. ¿Cuánto se produce normalmente en la adolescencia? Aquí tenemos abajo el cuadrito en niños adolescentes, más o menos 6 nanogramos por mililitro. En un adulto, pues se produce el 25%, ¿verdad? 1.6 a 3, pero les decía en un anciano, ¿verdad? En un anciano, pues un 25% sería el 1.6, en un adulto la mitad que en un niño, ¿verdad? Pero siempre se sigue produciendo hormona del crecimiento. ¿Cuáles son los estimulantes? O sea, ¿qué factores pueden hacer que se produzca más hormona del crecimiento de lo normal? O sea, uno, el hambre, la inanición, ¿verdad? Cuando hay un déficit de proteínas, se produce una gran cantidad de, de proteínas. De hecho, por eso se dice que uno crece en la noche, ¿verdad? Cuando duerme. O sea, primero, el sueño, eso lo vamos a ver más adelante también, pero en lo que tiene que ver la hormona del crecimiento, pues como uno en la noche pues no come tan seguido y hay menos disponibilidad de nutrientes, pues hay una mayor producción de hormona del crecimiento. Pues la hipoglicemia también eh, o el ayuno o el hambre, ¿verdad? Puede hacer que se produzca una gran cantidad de hormona del crecimiento para conservar proteínas. Como dijimos, la hormona del crecimiento es anticatabólica, ¿verdad? El ejercicio también puede estimular la producción de hormona del crecimiento. El ejercicio, pues por eso es de que, bueno, en condiciones normales, ¿verdad? En condiciones normales, el hacer ejercicio naturalmente hace que crezcan los músculos, crezcan los tejidos. De hecho, los huesos también se fortalecen. O sea, en una persona mayor, una persona de 50, 60 años o más, ¿verdad? Uno dice, ay, no, 70 años ya no puede hacer ejercicio porque ya está muy viejito. Los geriatras, de hecho, recomiendan a las personas mayores que hagan ejercicio porque el ejercicio puede contrarrestar lo que se llama la sarcopenia, que la sarcopenia es la pérdida natural de músculo que se da con la edad. O sea, hay pérdida de músculo, hay pérdida de la calcificación ósea y el ejercicio fomenta el crecimiento, o sea, aumenta los depósitos de hueso, aumenta la ganancia de músculo que en las personas mayores puede ser beneficioso para contrarrestar los efectos de la edad, ¿verdad? Entonces, los traumatismos y las primeras 2 horas del sueño profundo, el solo dormir en las primeras 2 horas, el sueño profundo puede fomentar también la producción de hormona del crecimiento y otras hormonas que también platicaremos. Entonces, ¿qué función tiene el hipotálamo en la hormona liberadora e inhibidora de la hormona del crecimiento? Entonces, en el núcleo ventromedial del hipotálamo
ahí pues como yo les decía, ahí llega toda la sangre. Entonces hay una zona que es sensible a las concentraciones de glucosa que produce saciedad cuando hay hiperglicemia o cuando hay hambre y hipoglicemia. Y les decía, cuando hay hambre hay una liberación de hormona del crecimiento. O sea, el hipotálamo es el que monitorea si hay mucha glucosa, poca glucosa, y es el que va a decirle a las células somatótropas que liberen mucho o que liberen poca hormona del crecimiento. Las señales hipotalámicas, por ejemplo, el estrés, las emociones, también pueden afectar la liberación de hormonas del crecimiento. O algunas hormonas, por ejemplo, la adrenalina, dopamina, serotonina, pueden afectar también el ritmo de secreción de hormona del crecimiento, ¿verdad? Y luego, pues, anomalías de la secreción de hormona del crecimiento. Pues puede haber muchas enfermedades. En hormonas vamos a ver muchas enfermedades, ¿verdad? Cada hormona, pues, puede presentarse alguna enfermedad por su déficit o por su exceso. Pues primero veamos qué pasa cuando hay un déficit. Pues, hablando del déficit general, o sea, hablamos de la hipófisis. ¿Qué pasa si toda la hipófisis deja de funcionar? O sea, pues se puede dar, pues las manifestaciones primero que vamos a ver pues son las del crecimiento. ¿Verdad? Entonces una persona que no le funciona toda la hipófisis no va a tener ninguna hormona hipofisiaria. Por ejemplo, si es la de hipófisis, no va a tener hormona del crecimiento, no va a tener hormonas sexuales, no va a tener hormonas tiroideas, no va a tener hormonas ¿cuáles? Suprarrenales, ¿verdad? O sea, no va a haber ninguna hormona. Esta puede ser congénita o puede ser por un tumor que destruye la hipófisis, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en este caso se puede dar el enanismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el enanismo? Es una deficiencia de la secreción completa de la adenopófisis durante la infancia. Entonces, muchos, pues hemos visto a alguna persona con enanismo. De hecho, hay una serie, no sé en qué canal lo pasaban, en el Discovery, yo decía que era una familia completa con enanismo, y a muchos les surge la duda, ¿verdad? Pero el enanismo, si estamos diciendo que se puede dar en una insuficiencia panhipoficiaria donde toda la hipófisis no sirve y no tiene hormonas sexuales, pues ¿cómo pueden tener hijos? ¿Verdad? Porque es la familia, pues en este caso puede ser que no sea por una afección completa de la hipófisis, que puede ser que solo las células somatótropas estén afectadas o, por ejemplo, que haya algún factor intermedio como las somatomedinas. Entonces, de hecho, en el libro mencionan que en algunos lugares pues hay deficiencia congénita de somatomedina, quiere decir que hay hormona del crecimiento, la hipófisis está funcionando bien, pero es en el hígado que no se produce la somatomedina, por lo tanto no puede haber un efecto de la hormona del crecimiento y se puede dar el enanismo. Pero la hipófisis está bien, quiere decir que hay hormonas sexuales y ellos pueden procrear, ¿verdad? Tienen fertilidad porque sí hay gonadótropas que producen LH, FSH que estimulan la espermatogénesis, ¿verdad? Entonces, eso depende. Hay enanismo que no pueden, tienen hipogonadismo, o sea, que no llegan a desarrollar las características sexuales y por lo tanto no pueden procrear, ¿verdad? Y en un adulto también se puede dar insuficiencia panhipoficiaria, o sea, que la glándula y que la hipófisis deje de funcionar. O sea, un tumor que destruya la glándula hipófisis, ¿verdad? O síndrome de Sjögren, que eso se puede dar por necrosis o sea, isquemia. ¿Qué es isquemia? Que no le llega sangre a la hipófisis, por ejemplo, en una hemorragia muy fuerte o personas con que se les baja la presión o se tapan las arterias, ya no le llega sangre a la hipófisis, se necrosa y deja de producir hormonas, ¿verdad? Porque se mueren las células, los 6 tipos celulares. Y eso puede ser una insuficiencia panhipoficiaria del adulto. Entonces, ¿qué va a haber en esto? Si, pues depende de las células que se dañaron, si se dañaron todas, hipotiroidismo, porque no va a haber producción de hormonas tiroideas, menor producción de glucocorticoides, porque las células corticótropas se dañaron, o desaparición de la secreción de hormonas gonadotrópicas, porque las células gonadotrópas se dañaron. Entonces no va a haber función sexual. Y otras anomalías de la secreción de hormona del crecimiento, lo contrario, cuando hay mucho, ¿verdad? Gigantismo es cuando hay eh, un exceso de hormona del crecimiento, pero previo a la adolescencia.
Pero ahí ya les expliqué por qué, o sea, porque los cartílagos epifisiarios no se han cerrado, por lo tanto todavía puede crecer en longitud, ¿verdad? Ahora la cromegalia, pues ahí sí ya se cerraron los cartílagos epifisiarios, ya solo puede crecer en cuanto a grosor, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven aquí la imagen que está ahí, pues es una persona con gigantismo, la cual tiene prominente la mandíbula, tiene prominente en la frente, los huesos malares y la órbita también se pone bien, bien prominente, y que eso también se ve en algunas personas que usan esteroides u hormonas del crecimiento, ¿verdad? Están así todos musculosos, pero se ve la mandíbula prominente, la cara se ensancha, ¿verdad? Entonces es fácil distinguir pues cuando alguien está utilizando hormona del crecimiento por las características físicas, ¿verdad? Entonces crece el cráneo, nariz, protuberancias frontales, bordes supraorbitarios, maxilar inferior, porque son huesos esponjosos que responden a hormona del crecimiento como engrosándose. Y por último, pues hablemos de las hormonas de la neurohipófisis, que hablamos que era la hormona antidiurética y la oxitocina. De la hormona antidiurética, pues aquí no hay mucho que hablar porque ya conocemos sus efectos en el riñón y su efecto cardiovascular. Pero ¿qué pasa si no hay hormona antidiurética? Los túbulos y conductos colectores serán impermeables al agua y no van a poder reabsorber agua y vamos a perder una gran cantidad de líquido. ¿Qué pasa si hay hormona antibiótica? Pues aumenta la permeabilidad de los conductos y reabsorbemos agua normalmente. Entonces, no hay mucho que hablar. Y la oxitocina, pues que también es de la neurohipófisis, produce las contracciones del útero, que es una de sus funciones principales, contraer el útero gestante. Entonces, cuando hay mucha oxitocina, cuando aumenta la producción de oxitocina, la producción de oxitocina pues aumenta cuando el bebé ya está muy grande y está encajado en el cervix, en el cuello del útero, y la cabeza empieza a distender, a abrir el orificio cervical del cervix, ¿verdad? Entonces, cuando se empieza a dilatar, ahí hay receptores que envían información al hipotálamo de que ya se está dilatando el cuello uterino. ¿Y cómo responde el hipotálamo? Produciendo contracciones para empujar el fondo del útero y que el bebé empiece pues se produzca el parto, ¿verdad? O sea, se empuja el fondo del bebé y se va relajando el útero para que se produzca el nacimiento. Esto lo vamos a ver cuando veamos embarazo y lactancia, ¿verdad? Eh, También la oxitocina expulsa la leche de las mamas, entonces el estímulo de la succión en el pezón desencadena la contracción de los alvéolos mamarios y que se expulse la leche a través del pezón, ¿verdad? Entonces, y si no hay oxitocina, es difícil que se pueda expulsar el chorro de leche, ¿verdad? Entonces, y de hecho en algunas personas, como se dieron cuenta, los dos efectos son sobre el útero y sobre las mamas. Entonces, cuando nace el bebé, a veces que no se tiene oxitocina, ¿verdad? Porque que a veces cuando nace el bebé, el útero todavía queda así grande, ¿verdad? Estirado, ¿verdad? Entonces, normalmente para el útero tiene que regresar, empezar a contraerse desde que nace el bebé. Entonces, para que se produzca más rápido eso, le ponen oxitocina por la vena a la señora para que el útero regrese a su tamaño, pues no a su tamaño original, pero para que empiece a regresar y a disminuir su volumen, ¿verdad? Si no hay oxitocina, a veces a las señoras les dicen que se masajeen los pezones, se aprieten los pezones, ¿verdad? ¿Para qué? Porque simulan la succión del bebé. ¿Y qué hace eso? Producir oxitocina en la neurohipófisis, y esa oxitocina va a causar que el útero siga contrayéndose y vaya regresando a un tamaño menor, ¿verdad? Entonces, vemos que la oxitocina actúa tanto en las mamas como en el útero. Y con eso terminamos. No sé si hay alguna duda. ¿A alguien no le quedó claro algo? Realmente estos temas no son tan complicados, pero sí a veces pueden quedar alguna duda del tipo de células o de las hormonas o eh, no sé si alguien tiene alguna duda. ¿No? ¿Todo claro? Doctor, disculpe, ¿este tema entra para el parcial?
No, les había dicho que hormonas lo vamos a dejar para el siguiente parcial, porque ya en el siguiente parcial, porque como todavía falta uno, si no, no vamos a tener muchos temas para ese parcial. Entonces vamos a dejar los temas de hormonas para el siguiente, lo que sí, hasta dónde va a entrar, hasta equilibrio ácido-base. De hecho, para mañana teníamos lo de los casos de ácido-base, no los vamos a poder hacer mañana porque no, pues como no vamos a estar en la universidad y pues realmente dejarles una hoja de trabajo y todo no es lo, o sea, no es lo mismo. Lo que quiero es que hagan el ejercicio, ¿verdad? Y espero que ya estén estudiando eso, ¿verdad? Porque